Yo soy el profesor Juan y esta es nuestra clase de español. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, la poesía, particularmente el subtema cómo analizar un poema. Porque analizar un poema no resulta realmente tan fácil como cuando analizamos un cuento o una fábula, ya que tiene un lenguaje especial y requiere de que nosotros tengamos un poco más de atención y cuidado al interpretarlo. Vamos adelante. Nuestro objetivo de hoy, analizar un poema siguiendo las etapas del análisis formal y de contenido, es decir, cómo está hecho el poema y además qué significa. El contenido conceptual, análisis formal y de contenido de un poema. ¿Cómo analizar un poema? Pues bien, lo primero que debemos tener claro es si el poema está escrito en verso o en prosa. De repente hasta ahora hemos creído que los poemas solo se escriben en verso, pero también existen poemas escritos en prosa. ¿Qué es la prosa? Pues la prosa es la forma natural que nosotros tenemos para escribir. Es como haces tú cuando tomas apuntes, o como hace la maestra cuando apunta en la pizarra, o cuando hay un texto de contenido en cualquier libro. Pero ¿qué tiene de especialidad entonces un poema en prosa? Que lo que expresa es sentimientos. Escribe de manera regular, pero expresa pasiones de forma hermosa y con un lenguaje especial. Veamos el texto 1. Anteayer conocí a Norman, el hombre feliz. Parece un niño y al mismo tiempo un hombre grande. En realidad no se le pueden calcular los años. Como dice Isabel, las personas felices no las marchita el tiempo, más bien les esconde la edad. Este texto de Francisco Morales Santos, poeta guatemalteco, está escrito en prosa de manera natural, pero expresa sentimientos. Además, utiliza un lenguaje especial, por ejemplo, cuando dice que parece un niño y al mismo tiempo parece un hombre grande. Aparentemente es una contradicción, pero seguramente se está refiriendo a cualidades del personaje Norman al cual se está refiriendo. Veamos el siguiente ejemplo. Texto 2. Miraba como el alba, sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y dolor. ¿Sientes la diferencia entre un texto y el otro? El primero se lee corrido, de manera natural, en tanto que el segundo se lee de forma entrecortada. Tiene cierta musicalidad, cierto ritmo, y además las palabras riman. Tal es el caso de la palabra flor con la palabra dolor. A este tipo de texto se le conoce como verso. Cada una de las líneas que conforman el texto 2 es un verso. Este es un fragmento de un poema de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que está constituido por una estrofa de 4 versos. 1, 2, 3, 4. La mayoría de los poemas están escritos en verso. Son pocos los que se escriben en prosa. Continuamos. Una vez que hemos definido que el poema está en prosa o en verso, si está en verso, entonces viene la clasificación de cada uno de sus elementos, los versos y las estrofas. Los versos es cada una de las líneas que forman un poema. Por ejemplo, este inmortal poema de José Martí, poeta cubano, que es muy conocido por mucha gente, bastante popular. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Obviamente está escrito en verso, con rima perfecta. Cada uno de estas líneas conforman un verso. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y al conjunto de los 4 versos es lo que vamos a llamar estrofa. En conclusión, este poema está formado por 8 versos, 2 estrofas, cada una de ellas tiene 4 versos.
Eso es lo que llamamos entonces la estructura de un poema. Continuamos. Una vez que tenemos definido entonces cuáles son los versos y las estrofas de un poema, vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es una forma especial que tienen los poetas para expresar sus sentimientos. No hablan de manera común. Dice la definición, se refiere al empleo de un lenguaje especial que juega con los sonidos de las palabras o con los significados y requiere por parte del lector del poema una interpretación, hacer un poquito más de esfuerzo, porque no se explica de manera muy clara. Cuando el poeta escribe, tienes pelo rubio y brillante, está usando un lenguaje natural, un lenguaje denotativo, le llamamos. Es decir, se interpreta tal como dice, tiene el pelo rubio y brillante. Sin embargo, cuando el poeta dice que tu cabello es como un rayo de sol, está utilizando un lenguaje figurado, ya que está comparando el cabello con el rayo de sol. Entonces, como lector, tú te preguntas, ¿en qué se parece el cabello a un rayo de sol? Exacto, puede ser en el color y en la brillantez, como lo mencionamos arriba. Es como cuando comparamos el negro de los ojos con una noche oscura, o cuando decimos que los ríos son serpientes de plata que viajan hacia el mar. Entonces dices, ¿en qué se parecen los ríos a las serpientes de plata? Eso es el lenguaje figurado, y esa es la principal característica de la poesía. Por lo tanto, tú tienes que hacer un mejor esfuerzo para interpretarla. Una vez que has interpretado el poema, es decir, el lenguaje figurado, viene entonces usted a definir el contenido temático de ese poema. El contenido se refiere a las ideas o temas que el escritor quiere comunicar. Un poeta puede hablar de amor o de desamor, puede cantar alegría como puede lamentar tristeza, puede celebrar la vida como puede lamentar la muerte. Lo importante es que exprese esos sentimientos por medio del lenguaje figurado y por medio de la belleza del lenguaje. Entonces, es nuestro trabajo como lectores definir qué quiere decir el poema. A eso se le llama contenido temático. Veamos este ejemplo del poeta hondureño Alfonso Guillén Zelaya. Es una estrofa de un soneto, de un poema que él escribió. Señor, dame un camino y empújame a la mar. Mándame a todo rumbo por bosques y desiertos, por llanos y guijarros o por floridos huertos, que me siento cansado de tanto descansar. Vemos como el poeta Alfonso Guillén Zelaya hace una imploración a Dios, que le dé camino, que lo impulse a hacer algo. Cuando dice en lenguaje figurado que no importa si es por floridos huertos o por llanos y guijarros, se refiere que el camino puede ser tan hermoso como un jardín lleno de flores, o tan difícil como caminar sobre piedras, sobre guijarros, con los pies descalzos. No importa. Dice el poeta, Señor, que me siento cansado de tanto descansar. Fíjate qué interesante ese último verso, sentirse cansado de tanto descansar. Pareciera una contradicción, pero estoy seguro que tú, como yo, lo entendemos bastante bien. El poeta ya no quiere seguir siendo un ser pasivo, quiere actuar, quiere hacer algo, posiblemente por su sociedad. Entonces, de esta manera hemos interpretado el contenido de este poema, o particularmente de estos versos de Alfonso Guillén Zelaya. Pues bien, vamos entonces a la hora de la tarea. Busca 5 poemas de escritores hondureños, asegúrate de eso, que sean hondureños. Léelos en voz alta y con entonación. Para eso debes practicar en casa, que te escuche tu familia, tus papás, tus hermanitos, para que cuando llegues a la escuela lo puedas hacer bastante bien. Una vez que hayas presentado tu lectura de tus poemas ante tus compañeros, vas a seleccionar uno de ellos y vas a escribir el análisis de este poema siguiendo los pasos que hemos mencionado. Te lo recuerdo. Primero, recordar si está escrito en prosa o en verso. Segundo, si está en verso, entonces definir cuántos versos tiene y cuántas estrofas tiene. Tercero,
tendrás que interpretar el lenguaje figurado, recordando que eso requiere un mayor esfuerzo de tu parte. Finalmente, y a manera de conclusión, vas a contarnos cuál es el tema o el asunto que está tratando el poeta o la poeta en estos poemas. Hemos terminado por hoy. Veamos nuestras conclusiones. Analizamos poemas siguiendo las etapas del análisis formal y de contenido. Nuestros contenidos conceptuales, el análisis formal y de contenido de un poema. Espero que te haya gustado y nos veremos hasta la próxima.